Espíritu Santo, en esta mañana colocamos este devocional de hoy en jueves 17 de septiembre, Padre. Un mes profético, un mes donde hemos visto rompimientos en algunas áreas de nuestras vidas. Hemos visto cómo el mar rojo se ha abierto en algunos aspectos. Eso, Señor, demuestra que cuando hay una persona con fe que comprende, Señor, las dimensiones espirituales, los tiempos de Dios, los kairos, los sazones de Dios, Padre Santo, allí comienza a obrar, Señor. Gracias porque ha habido un rompimiento, Señor, en el mundo espiritual que nos ha obligado a buscar tu presencia, que nos ha llevado a tener más y mayor intimidad contigo. Gracias, Señor. Hoy declaramos un jueves lleno de alegría, un jueves lleno de felicidad, un jueves lleno de adoración, de alabanza, de momento para cantar, para celebrar, Padre Santo, por ver tu gloria cada día, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de la palabra, de santidad, llénanos de tolerancia, de capacidad para cambiar. Llénanos, Señor, de esa pasión para buscar tu rostro, Señor. Llénanos, Señor, de esa fuerza para mantenernos firmes ante las acechanzas del enemigo, Padre Santo, que se nos presentan todos los días. Ayúdanos a mantener nuestra fe en el día de hoy. Señor, así las cosas sean difíciles hoy, Señor, porque no vamos a mentir que hoy todo va a ser maravilloso. No, seguramente, muy seguramente, hoy encontraremos obstáculos en el camino, dificultades en el camino, pero también sabemos que encontraremos la forma de rodear o de saltar esas dificultades para continuar avanzando en nuestro crecimiento con Dios, para convertirnos en hijos cada día que agrademos más al Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero traer un tema para ustedes que me parece que es un tema que es importante para la iglesia en todo el mundo, porque siempre la iglesia ha vivido tiempos de persecución. Yo recordaba ayer como a las 11 de la noche, cuando estudié el instituto, yo recordaba cómo la iglesia desde su origen, desde los primeros cristianos, sufrieron persecución. Fue fuerte, o sea, en guerra, en guerra. La iglesia siempre ha vivido en medio de una guerra espiritual que se convierte en una guerra física. La Inquisición, la persecución de Nerón, la muerte que hizo Nerón de más de 5 millones de cristianos. Todo esto ha sido siempre el común denominador de la iglesia: la persecución, el desprecio, la muerte, el ridiculizarlos. Pero siempre la iglesia ha encontrado cómo superarse, cómo vencer. Y eso lo ha encontrado a través de la lucha espiritual. Hoy voy a hablarles de eso. Entonces quiero comenzar el primer tema hablándole a usted acerca de las tinieblas, de Satanás, del mundo oscuro. Porque nuestra lucha, dice la Biblia, que no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades que operan en las regiones celestes. Debemos tener muy en cuenta lo siguiente dentro del marco de la lucha espiritual. Nosotros tenemos un enemigo, todos lo sabemos. Está el enemigo número uno, que es Satanás, así lo conocemos. El segundo enemigo es la carne, las obras de la carne, nuestra naturaleza interna. Hoy quiero hablarles del primero. El diablo está en las tinieblas. Donde quiera que haya tinieblas, allí estará él. Es necesario discernir las áreas que están sin vigilancia y abiertas para ataques satánicos.
Lo primero que nosotros debemos comenzar a hacer para ir a la guerra espiritual, para poder tener éxito, porque la guerra espiritual es todos los días, debemos entender que Satanás es un ser de oscuridad, de tinieblas. Él vive en oscuridad profunda. Él es por decir algo así, el Dios de la oscuridad, el Padre de la oscuridad. Y donde Él encuentre oscuridad, allí Él se posiciona. Esto es importantísimo. Así como Dios es luz, y donde Dios encuentra luz, Él se posiciona para hacer su magnífica obra. Asimismo Satanás, donde encuentra tiniebla, Él entra allí porque Él es el dueño de la oscuridad. ¿Cuántas veces nosotros, o aún hoy en día, cuántos cristianos, digámoslo mejor así, tienen áreas oscuras por allá en sus vidas, adentro? Pues si hay un área oscura, por chiquita que sea o por grande que sea, significa que en esa área está viviendo Satanás, no está viviendo Dios. Por eso es necesario en esta mañana discernir las áreas de nosotros, de usted y de mí, que están sin vigilancia. ¿Sin vigilancia qué? Espiritual. Y abiertos para ataques satánicos. Judas 6, el libro de Judas, la carta de Judas dice, en el verso 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como consecuencia de su rebelión, Satanás fue puesto en el juicio eterno, o abismo, o prisiones de oscuridad. Allí también están los ángeles caídos, o sea, los secuaces de ese tipo. Ese lugar también se llama regiones sin luz o desprovisto de una luz visible. Esas tinieblas morales, escúchame, eso es importante, esas tinieblas morales son las que degeneran nuestras vidas hacia la oscuridad a causa de la ausencia de Dios que es la luz. Hay tinieblas morales en las personas, así vayan muchos a la iglesia. Tienen áreas de tinieblas que degeneran la oscuridad dentro de sus corazones. Por eso la Biblia dice en Colosenses capítulo 1, verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La intención de la guerra espiritual es que Dios quiere hacer realidad esta palabra, este decreto, porque Colosenses 1:13 es un decreto, es una orden del Rey de Reyes, es lo que Él ganó para nosotros, es legal. Entonces el Espíritu Santo, unido con nuestros deseos, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, se une y quiere trasladarnos esa área que está bajo oscuridad, donde muy seguramente vive Satanás, trasladarnos ¿a dónde? Al reino de la luz, al reino de su amado Hijo. Esa es la guerra espiritual, trasladar de las tinieblas a la luz, de las tinieblas a la luz, esa área que estaba sin una vigilancia espiritual y Satanás tenía capturada. Mire, yo quiero decirle a usted algo, Iglesia Nelly, y a todos los que escuchan este devocional. Si toleramos las tinieblas, vamos a hablar un poquito de la tolerancia, porque estamos viviendo un tiempo donde nos estamos volviendo muy lapsos, muy relajados, muy tolerantes con cosas de las tinieblas, aún en nuestras propias vidas, en nuestras propias casas. Y después queremos que todo nos vaya bien, después queremos ver la gloria de Dios. No, eso no puede ser así.
Si toleramos las tinieblas, nos hacemos vulnerables a los asaltos del enemigo. Donde quiere que haya desobediencia voluntaria a la palabra de Dios, hay tinieblas espirituales, hay actividad de demonios. Nosotros tenemos que comprender que si nosotros toleramos las obras de la oscuridad, allí nosotros somos muy vulnerables. ¿Por qué tenemos que aceptar obras de la oscuridad? ¿Cuál es la obra de la oscuridad? Rebeldía contra Dios, anarquía espiritual, desobediencia bíblica. Todo eso son obras de las tinieblas. ¿Cuál es una de las mayores obras de las tinieblas? La rebeldía. Que Satanás es el padre de la rebeldía. Él se levantó contra Dios, se rebeldizó contra Dios en el cielo y fue echado del cielo con, con millones de ángeles porque tenía una obra de las tinieblas. Quiere decir que cuando yo soy rebelde a Dios, cuando soy rebelde a lo que Dios habla en la Biblia y hago lo contrario, automáticamente me estoy aliando con las obras infructuosas de las tinieblas. Y es allí donde automáticamente me vuelvo vulnerable para que el enemigo venga y me tome. Si soy desobediente a la palabra de Dios, habrá actividad de demonios sobre mi corazón. ¿Por qué? Porque la desobediencia es una obra de las tinieblas y la desobediencia es un imán para atraer actividad demoníaca alrededor de nosotros, de nuestra casa. Por eso es muy importante detectar dónde está esa área oscura en nosotros. Porque mientras esté oscura, estamos aliados con las tinieblas. Iglesia, nosotros somos llamados a aliarnos con Dios, aliarnos con la palabra, aliarnos con la luz. La Biblia dice, el que anda en la luz está bendecido, está bien. Allí juega muy importante una parte, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ilumina tu espíritu con E minúscula. El Espíritu Santo viene e ilumina tu espíritu, el espíritu tuyo, con E minúscula. Entonces el espíritu tuyo, con E minúscula, se convierte en la lámpara de Jehová, a través del cual Él ilumina tu corazón. En medio de la oscuridad, Dios nos da la oportunidad de prender una lámpara. Y cuando se prende la luz, las tinieblas huyen. ¿Cuál es esa lámpara? Tu espíritu. Porque el Espíritu Santo ilumina, prende a tu espíritu. Y tu espíritu empieza ¿a qué? A escudriñar tu corazón. Y empieza a mostrar qué área de mi corazón está bajo oscuridad. ¿Cuántos alabamos a Dios en esta mañana? Muy bien. Cuando nosotros albergamos el pecado, albergarlo, almacenarlo, quiero que me escuchen y me entiendan esa parte, porque aquí viene el otro por qué las tinieblas se quedan y no se van. Cuando nosotros albergamos el pecado, albergar es retener, almacenar, coger. Cuando nosotros albergamos el pecado, la luz que existe en ti se vuelve tinieblas. El problema no está en pecar. Los demonios y la oscuridad no vienen porque pecamos.
La oscuridad viene cuando almacenamos el pecado en nuestro corazón, cuando hacemos lo malo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Eso, eso es lo que convierte tu luz en tinieblas. Almacenamos el pecado. ¿Por qué? Porque hemos perdido la capacidad de prender la lámpara del Espíritu Santo. ¿Cuál es la lámpara del Espíritu Santo? Nuestro espíritu. Así que hagamos que en esta mañana el pecado no esté almacenado en nosotros. Si hoy pequé, hagamos lo que hizo David. Mañana ya no estoy pecando. Si hoy pequé en esto, mañana ya no estoy pecando en eso. Ya lo vencí, ya lo dejé atrás. Pero hay gente que peca y peca, peca en lo mismo, en lo mismo. La misma fornicación, 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 fornicación. Adulterio, 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 adulterando. Miente y miente y miente y sigue diciendo mentiras. Y 5 meses mentiras y sigue diciendo mentiras. Allí no hay nada que hacer. Allí ya hay tinieblas. Y si hay tinieblas, está Satanás. Gente que desobedece al pastor. Allí hay tinieblas. ¿Es normal desobedecer a una autoridad? Sí, claro. Yo puedo desobedecer a una autoridad hoy. Pero siempre, todos los días, no, no. Todos los días significa que ya Satanás está metido en esa área suya. Satanás se puede mover en cualquier área donde él vea tinieblas. Él es especialista en eso. Y quiero terminar poniendo un caso que yo encontré que me gusta mucho. Vemos el caso del apóstol Pedro. Él no era miedoso. Pedro no era miedoso. Él no sufría de miedo. No, Pedro, el apóstol, no nació el día de los temblores. Él no era miedoso. No, para nada. Pero algo pasó allí. La negación de Pedro, la negación de Pedro fue seducida satánicamente. En Lucas 22, 31 y 32, habla de cómo Pedro negó al maestro, a su mentor, 3 veces, en 3 ocasiones. Pero eso fue seducido, fue creado por Satanás, fue manipulado, controlado por Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Satanás había tenido, por favor, póngame en atención, porque Satanás había tenido acceso legal en una de las áreas de tinieblas en el corazón de Pedro. Se lo voy a leer. Satanás había tenido acceso legal en una de las áreas de tinieblas en el corazón de Pedro. Ay, pero ¿cómo así? El apóstol Pedro tenía una oscuridad en el corazón. Sí, señores, lamentablemente. Y mientras él tuviera tinieblas en su corazón, Satanás tenía acceso legal a su vida. Eso pasa a muchas personas. Eso pasa. Tienen tantas tinieblas en su corazón que Satanás tiene el derecho de entrar. Y ni Dios puede decirle que no. La escena de la negación de Pedro, la escena inició no allá en la negación cuando capturaron a Jesús, no. La negación, la pérdida, el fracaso de Pedro comenzó en la cena del Señor, en la Santa Cena, en la mesa. Cuando se preguntó quién era el mayor de los discípulos, hubo una discusión donde la conclusión
era que Pedro, con su orgullo, ganaría de esa forma y estaba listo para la caída. Ese día en la mesa, después de la cena, se preguntaron quién sería el mayor entre ellos. Y Pedro, con su orgullo, repita conmigo, orgullo. Repita conmigo, soberbia. Repita, repita conmigo, altivez. Ok, Pedro. Pedro, con su orgullo, con su altivez, pensó que él iba a ser el grande entre los discípulos. La soberbia causó la caída de Pedro. Satanás sabía bien eso. Conocía el juicio de Dios contra el que es envidioso y contra el que es orgulloso. Entonces, Satanás sabía que había un área oscura en Pedro, el orgullo y la soberbia. Y eso fue suficiente para que Satanás en esa área viniera a gobernar en la vida de Pedro. Y luego se manifestó, lo llevó, lo sedujo a negar al maestro. Y allí fue su caída. Reconozcamos nosotros, antes de ir a una lucha espiritual, que las mismas áreas que ocultamos en las tinieblas son las mismas áreas de nuestras derrotas futuras. Si nosotros persistimos en ocultar nuestras áreas que están con tinieblas, en esas áreas, mañana, pasado mañana, usted va a sufrir derrotas. Por eso usted debe discernir su propio corazón y caminar humildemente con Dios. Dice la palabra en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. El trigo que somos nosotros debe ser zarandeado, ser limpio para que produzca fruto. El zarandeo nos prepara para lo mejor. Dios no confía su reino a cualquiera que no haya roto su propio orgullo. Ese es el propósito de Dios. Luego, usted en Hechos se encuentra a un Pedro transformado. Se encuentra a un Pedro que había cambiado el orgullo por la humildad. Eso sí, recuerde algo. Hay orgullosos pasivos y orgullosos activos. Hay orgullosos que parece que no son orgullosos, pero son orgullosos. Pedro, en su cambio, allí cambió su orgullo por la humildad. Eso usted lo encuentra en Hechos 3:12. Pedro acababa de hacer como 100 milagros. Eso daría orgullo. Y él dice lo siguiente cuando hicieron todos los milagros. ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder hubiésemos hecho andar a este. ¡Wow! Otro Pedro. Un Pedro humilde. Un Pedro procesado que reemplazó la humildad. Que reemplazó el orgullo por la humildad y la mansedumbre de Jesucristo. Este tema lo dejo para que lo reflexione. Y cierro con una pregunta, dos preguntas. ¿Qué área de su vida está en tinieblas todavía? ¿Qué área de su corazón todavía no ha sido convertida, trasladada a la luz de Cristo? ¿Tu pasado?
tu carácter, la ira que te da, tu orgullo, haces cosas que no son correctas y no eres capaz de hacer una llamada y pedir unas disculpas, reconocer que te equivocaste. Allí comienza todo este tema de estar libres para tener éxito en la guerra espiritual. Padre, yo te pido hoy que seas tú guiando esta palabra, que Señor seas tú recordándole a la gente esas áreas que tal vez están en tinieblas y que necesitan urgentemente ser iluminadas por la lámpara del Espíritu Santo, nuestro Espíritu. Te pedimos que tengamos la capacidad, el poder, la determinación, la decisión, Señor amado, de sacar a Satanás de nuestro corazón. Pero él no va a salir mientras encuentre alguna oscuridad en nosotros. Señor, yo oro por una generación libre, por una generación verdaderamente en Él. Amén y amén.